Bienvenidos a todos nuestros cafeceros. Así es, porque solo se necesita un requisito para estar en este espacio: ser fan del café, así como nosotros. Hoy iniciamos la serie titulada En la sala de espera, y nuestras invitadas del episodio de hoy son dos venezolanas a quienes considero mis amigas, que tienen la palabra valentía tatuada en el pecho. Y les comento esto porque, al igual que a millones de personas en el mundo, ellas tuvieron que pelear cara a cara contra el COVID. Hoy vienen a contarnos sus experiencias, porque definitivamente el COVID reseteó la vida de la humanidad. Hoy nos encontramos aquí en una de las cafeterías más icónicas de Caracas, el Gran Café. Fundada en los años 50, está aquí ubicada en el Boulevard de Sabana Grande. Y este es un lugar súper especial para contar una buena historia. Yo soy Alejandra Requena y esto es Una Historia con Café. Lilibet, muchísimas gracias por estar acá en Una Historia con Café. Sé que eres venezolana, eres una madre luchadora que has logrado construir un hogar a pesar de muchos obstáculos. Pero de un momento para otro la vida te cambió. Entonces quiero que nos hables un poco de esa historia, cómo fue ese proceso. Pero antes de eso quiero que me hables de Wilmer. Wilmer, relativamente lo conocí teniendo 21 años, yo tenía 20. Como cualquier joven, pues, extrovertido, echado para adelante. Tomamos la decisión de muy jóvenes casarnos. Él tenía 22 y yo tenía 21. Fíjate, vamos a hablar primero del proceso que pasaste con tus papás, del proceso de COVID. ¿Cómo fue? Cuéntame de esa experiencia. Bueno, cuando recibimos la noticia de que mi papá dio positivo, fue algo muy inesperado, porque todos pensábamos que era una simple gripe. Siempre... Esa era mi percepción también, yo decía, es gripe, o sea, eso no existe, son inventos. Exacto. Sí, y en la casa siempre se decía que eso no existía. Y si existía, no nos iba a tocar. Okay. Entonces, ¿qué pasó en ese momento cuando te enteras de que tu papá tiene COVID? ¿Qué pensaste? ¿Qué dijiste? Realmente sentí mucha tristeza porque no solamente me dicen tu papá tiene COVID, sino que me dicen tiene los pulmones comprometidos. No sentí miedo de contagiarme, realmente sentí miedo de lo que pudiera pasar. O de lo que pudiese pasar en ese momento. Sin embargo, recuerdo que eso fue un domingo, cuando le dieron que le hicieron el examen. Yo estaba con varios amigos y me decían, quédate tranquila, tu papá es muy fuerte, él va a salir de ahí, eso lo va a superar súper rápido. Y realmente por ese lado me sentí tranquila, porque yo dije, bueno, sí, mi papá es un hombre fuerte, a pesar de que él se sentía mal, de que tenía mucha fiebre, siempre decía, yo me siento bien, yo estoy tranquilo, quédate quieta que yo voy a salir de acá. ¿Cómo era la relación en ese momento con tu papá? O sea, ¿cómo ha sido desde niña esa relación con él? Realmente siempre fui muy apegada a él, muy apegada a él. De hecho, bueno, no sé, yo me acuerdo siempre que él nos decía, ella no es mía, ese es mi pana. Y me pegó muchísimo tener que verlo sufrir tanto. Cuando hablaron de COVID, dije, bueno, nuevas etapas de adaptación, pero cuando tienes esa pareja que resuelve, siempre estamos agarrados de Dios, pero siempre tenemos a alguien que nos impulsa, que tenemos esa confianza. Bueno, encerrarnos y cumplir con la bioseguridad. ¿Cómo te enteras? O sea, ¿cómo fue esos primeros momentos en donde te enteras que el COVID llegó a tu casa? Un año después, donde uno pensó que, bueno, ya lo peor había pasado. ¿Cómo fue eso? Para mí me conmovió mucho. Me confronté mucho, pero decía, Señor, estamos en tus manos. Tu voluntad es agradable y perfecta. Nunca pensé que mi esposo iba a pasar ese proceso. Cuando vamos a los centros asistenciales, wow, que él sale positivo.
Él me decía, quédate tranquila, todo va a estar bien, amor, todo va a estar bien. Pero yo sé, dentro de mí algo decía que no todo estaba bien y que por muy fuerte que él se viera, yo sabía que nada estaba bien, pues, y que tenía que seguir adelante. Siempre él fue mi bastón y yo para él. Ok, volvamos a ese primer momento. Te enteras en la casa que tiene COVID. Ajá. ¿Cómo fue esa ocasión? ¿Cómo fue esa circunstancia? ¿Cómo comienza ahí el proceso? Ese momento yo estaba casualidad no pasó por algo, estaba haciendo una sopa. Él me llama y me dice, tengo COVID. Él mismo ¿Él te llamó y te dijo? Sí, okay. Salió positivo, me van a llevar al hospital, tengo hambre. Yo le digo, ok, estoy haciendo una sopa, dame un chance de que esté y te llevo sopa. Después de eso, mi esposo y yo tomamos la decisión de irnos a la casa de mi mamá, porque yo le dije, o sea, allá yo por lo menos lo puedo ayudar, llevo la comida del hospital, hago esto, porque mi mamá también tenía malestar. Sin embargo, a mi mamá le dicen que tenía bronquitis. ¿Cómo fue estar en esa sala de espera a distancia? Porque te tocaba estar pendiente del pero no lejos. No era que lo podías abrazar, que podías cuidarlo. ¿Cómo fue eso? Eso era muy nos confronta mucho porque aún nosotros llamándolo por videollamada, tenerlo por videollamada, yo decía, no, yo quiero a mi esposo aquí en mi casa, mi sacerdote. Y él saber que ya el jueves estaba en cuidado intensivo. Yo decía, Señor, tú tienes el control. Lo que para el hombre es difícil, para ti no. Incluso me alegré mucho, me gocé, porque ese jueves en la noche nos mandaron una foto, él en cuidados intensivos comiendo hamburguesa. Y yo decía, wow, de verdad que Señor, gracias. La fortaleza que él tiene, solo tú se la das. A las 11 del mediodía más o menos, me llama la doctora y me dijo que él había pasado una etapa más delicada. Entonces me movilicé y quise trasladarlo a otro centro asistencial para que tuviera, buscando humanamente salidas más satisfactorias. Y bueno... ¿Sentiste en algún momento que ya no, se iba a ir? No, aún mi fe seguía en aumento porque aunque los médicos dijeran lo que dijeran, yo sabía que Dios lo podía hacer. Y bueno, lo trasladamos a otro centro asistencial. Él me llamaba cuando lo vi de lejos, cuando lo sacaron en la camilla, él me llamaba y la doctora me decía que no me podía acercar. Aquí está tu amado esposo, míralo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo era estar en el polígono? Ese proceso fue muy duro. Recuerdo que a él lo trasladan un día jueves y cuando yo lo veo, que lo están sacando del hospital, me dicen, alguien se tiene que ir. Mi mamá se sentía muy mal. Mi hermana estaba pequeña, no podía obviamente, y mi hermana estaba trabajando. Yo le digo a mi mamá, bueno, no importa, yo me voy con él en la ambulancia. ¿Cuándo? ¿Tomaste esa decisión sabiendo que te podías contagiar también, sabiendo también que a lo mejor iba a ser la última vez que ibas a ver a tu mamá? ¿Cómo fue? ¿Qué sentías? Fue atemorizante y a la vez reconfortante poder estar con él allí y que él no se sintiera solo. ¿Qué te decía él? ¿Podía hablar? Sí. Cuando nos montamos en la ambulancia que yo lo veo, me dice, no sé qué pasó. Él no sabía, no, me dice, no sé qué pasó, yo me sentía bien y de repente me puse así. Fue lo que me decía, yo le dije, quédate tranquilo, todo va a estar bien, yo estoy aquí contigo. Y me preguntaba, ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde están tus hermanos? Y yo le digo, ellos están bien, quédate tranquilo. Él no sabía de la condición de ella. No, nunca supo de que mi mamá estaba enferma. Porque eso era algo que lo
lo desequilibraba el estar preocupado como estábamos todos en la casa. Wow. Muchos de esos días le dieron muchos ataques de pánico. Ok. Su saturación bajaba mucho a 50, 45. Y cuando él me veía llorando me decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Cuando lo controlaban, me decía, ¿por qué lloras? Digo, yo me siento bien. Dios. Y a Me pesar imagino que pensaste más de una vez que él se iba a morir. muchas veces. Pero trataba de no demostrarle que me sentía mal porque lo que quería era darle, como quien dice, un aliento, no que se sintiera peor. Muchas de esas veces lo que hacía era llamar a mi esposa porque no llamaba a mi mamá. Porque mi mamá ¿Con también, quién no tenías con quién desahogarte en ese momento? solo mi esposa. Yo lo llamaba y le decía, me duele ver a mi papá así. ¿Sabes? O sea, un hombre que estaba acostumbrado a reírse, a jugar, a estar pendiente de las personas, a ayudar, y verlo en ese estado, o sea, me partía el alma. Claro, era la figura que siempre veías como fuerte, era como el pilar, el que te sostenía a ti de repente verlo así. Entonces, en ese momento, ya a mí me tocó ser fuerte Tenías que ser fuerte por por todos. todos. En la noche, el día anterior, él pasó el día perfecto. Pensaste que iba a mejorar. Yo le dije a mi mamá, mi papá pasó el día bien, está mejorando, Dios nos está ayudando, el Señor lo está sanando. Recuerdo que ese día mi esposo me va a buscar y cuando ya nos vamos, yo le digo, bueno, papi, bendición, nos vamos mañana. Y me dice, está bien. Cuando ya íbamos caminando, llama a mi esposo. Me dice, mira, cuídala. Wow. Y José, ok, sí, dale, nos vemos mañana. Ese día hasta vi un partido de básquet con mi esposo, porque él estaba pendiente de la final de la liga. Me fui y lo dejé bien. Esa noche, del cansancio, dejé el teléfono en vibrador afuera, cargando, y me quedé dormida. En la mañana me paro con el sonido del local de la casa y yo me paré corriendo, desconcertada, porque es algo muy grave. Muy grave. Es eso de que si suena ese teléfono es porque algo grave. Exacto. Y es mi hermano, me dice, tía está llamando, que tu papá, que Wilmer se puso mal, por favor, llámala. Y yo cuando veo mi teléfono tenía muchas llamadas perdidas, desde las 5 de la mañana. Eran las 6:15, 6:20. Y le digo, la llamo. Y mi tía me dice, ¿dónde estás metida? Que no me contestas. Y yo dejé el teléfono afuera, o sea, estaba cargando, el cansancio me hizo dejarlo. Me dice, tu papá se le bajó la saturación desde las 5 de la mañana a 45. Y solo me dijo que te llamara a ti y llamara a tu mamá. ¿Sabías en ese momento que se podía ir? Cuando mi tía me dice así, sentí en mi espíritu que ya. ¿Qué sentiste en ese momento? Lloraba todas las noches, le pedía, Señor, sánalo, no solo a él, porque quizás llegamos a veces a ser hasta egoístas, o pedirle por la sanidad nada más de nuestro familiar cuando hay muchas personas allí sufriendo. Y yo le pedía, sánalo. Pero en ese momento sentía que tenía que pedirle a Dios que se hiciera su voluntad. Porque quizás sanarlo no era la voluntad de Dios. Y el afrontar de que quizás la voluntad de Dios no era sanarlo, eso fue fuerte, fue muy difícil. Fue muy fuerte porque... ¿Te molestaste con Dios por eso? No me molesté con Dios, simplemente le pedía que de verdad me ayudara, que me ayudara a aceptarlo, porque es lo más difícil. Y en ese momento le dije, que se haga tu voluntad, ya yo no lo quiero ver sufrir. Cuando yo llegué allá, yo llegué corriendo, él me vio y su respiración era demasiado seguida, muy constante.
Y lo que le dije, amor, tú vas a salir pronto en el nombre de Jesús de aquí. Y él me dijo, amén. Yo le dije, yo te amo. Y él me dijo, yo también te amo. Entonces lo toqué desde la cabeza hasta los pies. Y yo lo vi, lo tocaba. Y en eso él pidió a su hija Bárbara, la mayor. Cuando llegamos, los médicos apenas me ven, me dicen, ¿dónde estabas tú metida? Tú eres la que lo sabes calmar, porque ya no lo Ya podían las crisis controlar. le habían dado en otras oportunidades y había... Sí, y yo le digo... ¿Qué le decías para calmar? Él y yo ya teníamos que ejercicios de respiración. Ok. Entonces me decía, ya, yo me estoy calmando con mis ejercicios de respiración. Y yo le digo, ok, está bien. Entonces empezábamos 1, 2, 3, respirábamos y botábamos a lo que él podía. Pero a pesar de que estaba pasando ese mal momento, nunca perdió su carisma. Siempre fue una persona que trató de mantenerlo en lo positivo en todo momento. Entonces, él trataba, yo le decía, quédate tranquilo, vamos a salir de esto, pero no te puedes desesperar, le decía yo. No te puedes desesperar, la recuperación es lenta, pero tienes que seguir adelante, yo estoy aquí contigo, mi mamá está contigo. Y decía, ok, está bien, yo voy a salir adelante. Y yo, claro que vas a salir adelante. Ok, ves a los doctores, llegaste corriendo, ¿qué pasa? Cuando yo paso, los médicos me dicen, pasa que tú lo sabes calmar. Y yo lo que logré decirle fue, papá, quédate tranquilo. Me imagino el nudo en la garganta. Horrible, horrible. Fue un momento muy difícil que yo siento que a veces en las noches eso es lo que se me viene a la cabeza. Fuiste la última persona que él vio. La última persona. ¿Qué hizo él en ese momento? No me vio. Ok. Él no me vio, solo veía hacia arriba. Él esperó a escucharme. Ok. Cuando él me llama Bárbara, yo paso. Le digo, papi, quédate tranquilo, todo va a estar bien. Pasaron 10 segundos, 30 segundos cuando entró en paro respiratorio. Me sacan, los médicos me dicen salte para ellos tratar de hacer lo que podían. Y luego me llama el médico. Yo pensaba que ya lo habían controlado la situación. Eres tú quien recibe la noticia. Me llaman y me dicen, hicimos lo que pudimos. Cuando me dicen eso, bueno, fue algo muy doloroso. Y hay partes de allí que no me acuerdo. Me imagino la crisis, el momento. Bueno, estoy de verdad agradecida de Dios porque si hubiese sido en otro tiempo, se hubiese cumplido otra etapa muy contraria a la de Dios. Y fueron los mejores 28 años que tuve, de verdad. Agradecida de Dios por mis hijas, por mi matrimonio, porque el Señor me lo entregó y Él se lo llevó. ¿En algún momento te molestaste con Dios? No. Lo que cuando recibo la noticia ahí mismo, le dije gracias Señor por los 28 años que estuve con Él. Pudiera cuestionarlo, pero yo le dije gracias. Simplemente gracias Señor, porque me lo gocé, lo viví y estoy agradecida de Dios por eso. Definitivamente el COVID nos enseñó lo vulnerable que somos como seres humanos. A muchos nos tocó despedirnos de familiares sin saber si los volveríamos a ver. El COVID nos enseñó a apreciar lo valioso y sencillo de la vida. ¿Cuántos tuvimos que estar en una sala de espera, con el corazón retumbando en el pecho, esperando alguna respuesta de los doctores? Para muchos, aquella anhelada respuesta fue felicidad plena al saber que su familiar estaba mejorando. Para otros, la historia fue muy diferente. A muchos les tocó decir adiós desde la distancia y ese vacío que dejaron sus familiares solo podía ser lleno por Dios. Lo que sí es cierto es que la vida de Lilibet y Bárbara cambió para siempre después de la pandemia. Jamás imaginaron que el COVID impactaría tanto a su familia. A todos en algún momento nos ha tocado estar en una sala de espera, sea en una clínica, en un hospital o en nuestra misma casa. A todos en algún momento nos ha tocado esperar una respuesta,
y quizás tarda más de lo que nosotros estamos esperando. Y si estás en esa situación, pues te invito a leer Detrás de la puerta de un hospital. ¿Por qué leerlo? Porque pone a prueba tu fe. Un libro que relata experiencias de la vida real, en donde entiendes que aunque el momento está difícil, Dios está ahí contigo acompañándote. Ok, te toca superar la pérdida de tu papá. Superarlo, afrontarlo, asumirlo. Y aparte de eso, te toca cuidar a tu mamá pensando que es una bronquitis. ¿Cuándo te enteras que...? Cuando dan la noticia de que mi papá fallece, mi mamá le dio un ataque como de pánico. Ahí estaba la doctora, que era nuestra amiga, la que nos estaba ayudando allí en todo eso. Me dice, me la voy a llevar. Yo, llévatela porque no le hace bien estar aquí. Cuando llego a la casa, mi mamá estaba mal. Y yo llamo a la doctora, le digo, ¿qué le pusiste? Y me dice, tienes que llevarla en la mañana y en la noche para ponerle el tratamiento. Y yo, ok, perfecto. Me dice, le hizo otra vez la prueba del COVID. Y yo, ok, ¿salen cuántos días? 3 días. En esos 3 días, bueno, me meto en la página donde dan los resultados y sale positivo. Mi mamá estaba entre que no podía llorar por la muerte de mi papá, no podía caminar porque se sentía muy mal en una cama. ¿Qué sientes cuando ves la prueba del COVID y que es tu mamá? ¿Pensaste también que lo ibas a perder? Sí, ¿Cómo lo manejas? Y yo le digo a mi hermano, no le vamos a decir nada. Y mi hermano me dice, no le vamos a decir nada. Porque una de las características que tiene esa enfermedad es que ataca mucho lo que son los sentimientos, la depresión, más el momento tan difícil que estábamos pasando. Yo dije, le decimos que tiene COVID. Claro, no sabía si iba a aguantar o no. O sea, que ella no se enteró en ese momento que tenía. En ese momento, no. Yo le digo, mami, saliste negativo. Cuando yo le digo, saliste negativo, mi mamá se paró. A lo que pudo caminó. Nosotros teníamos todo tapabocas en la casa, alcohol. Entonces ella nos decía, ¿por qué echan tanto alcohol? Y yo le digo, porque nosotros estamos en la calle, nosotros salimos, entonces tú tienes las defensas bajas, no queremos que te enfermes peor. Armarse toda una historia para que ella se lo creyera. Todo en historia. Un día me levanta a eso de las 3 de la mañana, después de la muerte de mi papá, que cualquier sonido me levantaba. La veo sentada en la cama y yo le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, me siento muy mal. Me siento. Y yo, pero ven, vamos. Yo le digo, sal, vamos a sentarnos allá afuera, a agarrar aire. Cuando le pongo el oxímetro, tenía la saturación en 69. Dios mío. A eso de las 2 de la mañana ya no tenía nada que darle, ya le había dado todo el tratamiento. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Porque no quiero que mi mamá también se me vaya. Claro. Y solo me quedé pidiéndole a Dios. Y me dice, me siento mejor. Cuando le pongo el oxímetro tenía la saturación en 89. Qué bueno, gracias. Fue algo muy, yo siento que fue Dios que hizo ahí, porque ya no tenía nada que hacer. Sí me llama mucho la atención el aprendizaje que tuviste de todo esto, que no fue sencillo. De verdad, admiro tu fortaleza. Yo no sé cómo lo hubiese podido manejar. Pero me dijiste algo, la historia de tu papá está representada en el libro que tuve el honor de escribir. Allí él aparece como Juan. Y tú me dijiste, vi la victoria en 2 modos. Primero, en el milagro con Elías. Y luego con el milagro de mi papá, porque él ya no está, pero está en un lugar mejor. Me impactó muchísimo que me dijeras eso. ¿Por qué decirlo? Para ti, o sea, ¿también fue una victoria que él se fue? Sí, porque en el momento en el que él está en el hospital, él empezó a sufrir de diabetes. Tenía la glicemia muy alta. Sus riñones estaban deteriorados por la misma enfermedad. Fue un proceso degenerativo muy rápido. Muy rápido. Y vi el milagro de la vida en 2 fases. Y no puedo jugar a Dios por eso. Porque Elías se salvó, se curó, el Señor lo sanó.
pero mi papá ahorita está disfrutando una mejor vida, o sea, donde no hay enfermedad, donde no está sufriendo. Que es muy difícil tener que afrontar esa realidad, es cierto, pero la realidad que él está viviendo es otra, mucho mejor que la que nosotros estamos viviendo. Cumple Wilmer un año, el proceso fue tremendo. Yo quedé con COVID, yo no podía ni, o lloraba o respiraba. ¿Cómo fue eso? Sí, porque mientras ocurre todo esto, una de las cosas del COVID es que afecta a los pulmones. Creo que esa es la principal característica. ¿Cómo lloraste? ¿Cómo drenabas? ¿Cómo hacías? No, yo simplemente le decía, Señor, neutraliza mis pensamientos. Mi espíritu está en luto, pero tú me das la fortaleza, porque yo en que me enfrascaba más era, quiero criar a mi hija, la más pequeña. Y yo le decía, Señor, dame esa fortaleza, porque yo quiero terminar de criar a mi hija. No pensaba en Wilmer, yo dije, ya Wilmer está en un mejor lugar. Pero dame ese tiempo para yo, si te fallé, dame esa bendición de terminar de criar a mi hija. En las noches, cuando me despertaba en una cama fría, sola y naturalmente sin aquel apoyo de tomar decisiones que el Señor me dijera para seguir adelante. Le decía, hija, pronto vamos a salir, este es un proceso y pronto vamos a salir de él. Para mí fueron fechas muy, muy cruciales para mí, tanto para mí como para la niña, porque qué difícil estar pasando un proceso y darle un apoyo, tener esa fortaleza de darle el apoyo a esa persona que te dice, quiero tener a mi papá, quiero a mi papá, Es que justo él muere cerca del cumpleaños de ella, ¿cierto? Que es más difícil. Hubo en esta pandemia, hubo muchos niños que se quedaron sin padres. Fue tu caso, y bueno, ya tú no estás tan pequeña, tan grande, pero igual te tocó despedirte de tu papá. Y bueno, tampoco ha pasado tanto tiempo, sé que poco a poco lo has ido superando. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué consejo le das a aquellas personas que les ha tocado despedir a un ser querido? A esa persona que fue un pilar para ti. ¿Qué consejo le das a esas personas? Trato de que todos los días lo recuerdo de una manera la más positiva posible. Y que siempre pienso que aún él ya no está y aún todavía me enseña. Porque recuerdo frases que él decía que me pueden ayudar hoy, mañana. Entonces, ese sería mi consejo, recordar lo mejor de cada uno de ellos. Recordar lo bonito, recordar lo bueno. Y que nosotros tenemos que seguir adelante en lo que seguimos. Él siempre me lo decía y siempre se lo decía a las personas. El que parte, ya parte. Nos queda a nosotros seguir adelante. Entonces, ese es mi consejo, seguir adelante y recordar lo mejor de ellos, lo mejor y las mejores enseñanzas que le hayan dejado. Muchísimas gracias, Bárbara, de verdad. Para mí, tu papá fue una persona excepcional que tuve el honor de conocer y con lo que tuve el honor de reírme muchísimo porque él era así. Gracias por compartir conmigo esa experiencia. Gracias. Así como tú, hubo muchas mujeres que les tocó sepultar a sus esposos. Hubo muchas madres que les tocó afrontar ahora el rol de cabeza de hogar. Y no es fácil, no es sencillo y es un proceso que creo que día a día, como decía hace rato, estás intentando superar. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué les dirías tú a esas mujeres? Que sigamos adelante. Que Dios es nuestra plenitud y que estamos aquí en esta tierra de pasada. Que disfrutemos con nuestra familia lo más que podamos y sobre todo nuestra familia e hijos. Es ese fruto que el Señor nos da cuando conformamos un matrimonio, una familia. Eso es el que nosotros debemos disfrutar. Que no haya diferencia y si las hay, hablemoslas y sanémoslas. Porque verdaderamente lo que vivimos aquí nos queda de recuerdo y la mayor satisfacción que podemos tener es esa.
Gracias, Señor, por esas personas que nos da para tenerlas a nuestro lado. Así es, muchas gracias por compartir conmigo esa historia, de verdad. Y admiro, y se lo he dicho a Eliber, admiro muchísimo su fortaleza. De verdad, mujeres como usted son únicas. Gracias. Pero mi equipo es más que victorioso. Sabemos que vamos para encima, somos más que vencedores. Amén. Y ya eso es pasado, como yo le dije ayer, a los 10 minutos, le dije estas palabras: el Señor perdona todos nuestros pecados y lo tira a lo más profundo del mar, y ya Él no se acuerda de eso. Nosotros somos los que nos condenamos recordando lo que recordando lo que Cuando recordamos eso, traemos eso nuevamente a nuestras vidas. Eso hay que olvidar. Lo que pasó ayer, pasó ayer. Las competencias de la playa, ya eso pasó. Ahora tenemos que enfocarnos en el día de hoy. En ese momento me dio ese toque de fuerza y pudimos vencer. El equipo volvió a llegar a la senda victoriosa y esperemos dar más. Amén. Ya, como lo dije empezando, lo de ayer, ya eso pasó. Hoy tenemos un equipo nuevo, renovado, que vamos para encima en el nombre de Jesús. Amén.